Yuri es un personaje complejo a estas alturas, ya que goza de un arquetipo que la mayoría de los fans disfrutan e idolatran mucho, al punto de que la mayoría de sus personajes favoritos poseen dichas características. Tanto en las historias paralelas como en el primer acto del juego base, Yuri es conocida por ser una dandere, una combinación de palabras japonesas, danmari, que significa silencio, y dere, enamorado. Suelen ser personajes introvertidos y socialmente retraídos, exhibiendo una naturaleza tranquila y reservada. Aunque en el segundo acto, su actitud cambia radicalmente a la de una yandere. Es la combinación de las palabras yanderu, que es estar loco o loca, y deredere, que significa enamorado. En otras palabras, la frase en sí significa loco de amor. Aunque ambos arquetipos de personajes son muy queridos por la comunidad, en mi primera partida elegí su ruta por su aspecto físico, pero su carácter no me era del todo empático, porque se disculpaba por todo, no parecía realmente querer una conexión con el MC, y me era muy aburrido en muchos momentos. Pero, al igual que Natsuki, las historias paralelas te dan un mejor panorama del cómo llegó a ser y cómo será. En el tercer día del recién fundado club de literatura, Yuri se percata de un folleto que alguien había dejado sobre su pupitre mientras estaba leyendo un libro. Al darse cuenta que era un club de literatura, de inmediato tomó sus cosas para hacer acto de presencia y comenzar a compartir su afición por la literatura. Entrando y viendo a los dos únicos miembros del club, procedió a preguntar sobre el género favorito de las demás, ya que estaba ansiosa por compartir los mismos gustos, pero al darse cuenta de que aún estaban formando el club, desistió de su idea de querer hacer migas con ellas, pero aún pudiendo pertenecer al club para tener un lugar tranquilo donde leer. Sayori es la que toma iniciativa como vicepresidenta, interesándose por la afición de Yuri hacia el género fantástico y dispuesta a leer un libro a su lado. Pero de inmediato, Yuri comienza a notar incomodidad en Sayori por la lectura y sus constantes preguntas al respecto. Pero nada más lejos de la realidad. La vicepresidenta del club estaba interesada en saber más acerca del gusto de Yuri por su libro, y por eso hacía tantas preguntas. Todo esto generó una enorme desconfianza entre las dos. Sayori por mal pensar que no estaba tomando lo suficientemente en serio la lectura de su amiga y tachándose a sí misma como una tonta porque no comprendía lo profundo de la lectura. Y Yuri pensando que solo estaba obligando a Sayori a leer con ella, cuando no era su trabajo, no sintiéndose merecedora del buen trato que estaba recibiendo por ser nuevo miembro del club. Yuri es un personaje que sobrepiensa las cosas demasiado, al punto en que llega a pensar lo peor de cada situación aunque no lo amerite. Alguien que no puede conectar con las personas de forma normal y corriente, porque se asumió a sí misma como una chica extraña. En este caso, obligaba a una desconocida a adentrarse a un mundo demasiado denso como es la lectura de una historia de fantasía, por el mero hecho de querer conservarla como un miembro activo del club, que siente lástima por ella. Pero eso solo pasaba por su cabeza, cuando la realidad era otra. Al ser aconsejada por Mónica, Yuri decide confrontar a Sayori y preguntar si realmente es de su gusto o no, la lectura que estaban haciendo el día anterior. Pero lo sorprende tanto que no le da tiempo de guardar unos papeles dentro de su pupitre. Sayori se disculpa por el desastre, pero que ha avanzado al final del primer capítulo del libro, y le muestra las anotaciones que ha hecho respecto a la lectura que estaban llevando. Yuri no aguantó más. Le dice que pare, pero no quiere que sienta lástima de ella, y se echa a llorar. ¿Por qué es tan difícil expresar lo que sientes? ¿Por qué acabas apartando a todo el mundo lejos de ti? Son pensamientos que Yuri no deja de tener en ese momento, pero un cálido abrazo de Sayori la tranquiliza. Sabe por completo lo que es que tus pensamientos te traicionen, y le da el tiempo que necesite para expresarse como ella lo quiera. Yuri se ha visto a sí misma de la misma manera toda su vida, que siente que las buenas acciones de las personas son por lástima, y que, al encontrar el club de literatura y compartir sus gustos, lograría hacer amigos a su manera, pero al mismo tiempo siente que los agobia. Sayori y Yuri comparten el mismo sentimiento, y el que tenemos todos en realidad.
Esos miedos irracionales de sobrepensar las cosas, que podemos enfadar o molestar a las personas con lo que somos y decimos. Por primera vez, la pelimorada comprende que primero hay que escuchar en lugar de preocuparse de que si lo que van a decir es lo correcto. Este acto fue llamado comprensión, por todo lo que les acabo de relatar. Ambas comprendieron las necesidades de la otra y así aprendieron a sentar su futura amistad a partir de ello. En algunas de las partes de las historias Balance y Respeto, la aversión de Yuri hacia Natsuki es palpable debido al carácter y gustos literarios de la pelirrosa. A primera vista pareciera que son completamente incompatibles una con la otra, debido a la fuerte defensa una con la otra por las diferencias de ideologías respecto al manga y la literatura en libros densos. Mientras que Natsuki defiende la idea de que el manga puede ser igual de profundo y denso que cualquier libro enorme que te encuentres en una librería, Yuri sigue con el estigma de que el manga solo es una lectura para niños o gente que no ha madurado lo suficiente como para alcanzar a comprender la complejidad de los personajes o historias densas, lo cual lleva a un inevitable enfrentamiento y discusión en plena reunión del club de literatura. Dentro de la historia llamada Reflexión, se detona el punto de quiebre de ideologías, ya que Natsuki se expresó de forma negativa sobre la lectura de Yuri, lo cual ésta defiende a capa y espada y con comentarios igual de afilados que su compañera. Mientras que Natsuki veía esa lectura como aburrida y pretenciosa, Yuri veía el manga como algo infantil y sin substancia. Mónica intenta solucionar las cosas mediante un debate, pero Yuri se niega tajantemente y se va. Al día siguiente, coincidentemente, Mónica y Yuri se encuentran en una de las escaleras al lado de la máquina expendedora y hablan sobre la situación. Comenta que Natsuki hace que saque su peor lado. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y comentario con una expresión que alguien alguna vez me dijo. Y es, lo que no te checa, te choca. Esto hace referencia a un fenómeno conocido como proyección. Según la psicóloga Nuri Nájera, es un tipo de mecanismo de defensa para enfrentar ciertas situaciones incómodas. Las personas que se proyectan van a criticar o juzgar algo que aparentemente les molesta o no aceptan de los demás, porque inconscientemente no lo acepta en sí mismo. Sin embargo, señalar esas características indeseables en otros les ayuda a reducir la ansiedad y la culpa. Aunque no lo sabe o admita ahora, Yuri y Natsuki tienen el mismo problema, el autodesprecio y la baja autoestima. Piensan lo peor de sí mismas y no se creen merecedoras del buen trato que alguien más les da. Que, si hablan más de la cuenta, la gente las odiará y nunca podrán relacionarse con la gente de verdad. Así que, para enmendar las cosas, Yuri toma la decisión de escribir en una carta lo que piensa y siente por Natsuki sin la presión de hablar con ella frente a frente, ya que, si algo le ha enseñado el club de literatura después de días de estar observando, es que la amistad solo puede existir si te preocupas por la otra persona, si dedicas tiempo y esfuerzo a entender, respetar y confiar en que las personas pueden ser buenas. Y ahora con esa determinación, le pide ayuda a Mónica para hacer la carta. Al momento de realizarla, Yuri se sincera consigo misma y poner lo que desea de Natsuki, que reaccione de forma positiva a las cosas que expresa y no ser ignorada, que tomen en serio sus sentimientos, pero al mismo tiempo siendo empática en cómo se sentiría la propia pelirrosa. Una vez terminada y entregada la carta, pasamos a la última historia, donde la amistad de ambas se consolida. En la historia llamada Autoestima, Yuri le había entregado una carta a Natsuki tratando de disculparse por aquella confrontación el día anterior en el club, pero ninguna tenía el valor de darle la cara a la otra. Yuri estaba sentada en su lugar preferido para leer, sin que nadie la molestara, pero en eso apareció quien menos esperaba, Natsuki. El momento no llegó a nada ese día. Con el pasar de los días, se encontraban en el mismo sitio a la hora del almuerzo y poco a poco la tensión iba desapareciendo. Natsuki pedía tiempo y Yuri se le concedía. Yuri tuvo un gesto amable con Natsuki al dejarle una botella de té verde en su lugar de lectura en las escaleras,
y Natsuki le preparó unos cupcakes a Yuri de su sabor favorito, regresándole el mismo gesto de amabilidad. Pero el punto de quiebre llegó cuando tocaron el tema de las amigas de Natsuki. Aquí analizaré el mismo contexto que en el video anterior, pero en los ojos de la niebla lavanda. Al escuchar a Natsuki relatar la forma en cómo ella y sus amigas convivían, sabía que algo no andaba bien, ya que no era la forma de tratar a una amiga, mucho menos ridiculizando sus gustos y sus sentimientos, ya que es algo que ella misma odia de la gente, pero no sabía que Natsuki era víctima de ello. Al seguir escuchando cómo trataba de defender a esas supuestas amigas, la impotencia de Yuri se incrementaba, pero no podía decir nada sin llegar a ofender a Natsuki o decir algo fuera de lugar, hasta que llegó una pregunta clave que le hizo reflexionar y desbalancear a su amiga. ¿Qué harías en el hipotético caso de que se alegraran por ti en lugar de enfadarse? De que te sientes feliz en tu nuevo club. Eso deja pensando mucho a Natsuki, y no se encuentra una respuesta que realmente sea convincente. Pero Yuri no le mete presión ni mucho menos influye en su decisión, ya que la misma Natsuki es la que tiene la iniciativa de terminar esa amistad que tanto daño le ha hecho con el pasar del tiempo, y a la pelimorada no le queda más que desearle suerte, ya que sabe que no debe de ser fácil hacer algo tan arriesgado, sabiendo que alguien terminará odiándote, pero al final terminó diciéndole algo que le salió del fondo de sus pensamientos y de sus sentimientos, al saber que alguien podría dañar a su amiga. Si a alguien se le ocurre siquiera hacerte daño, sabrá lo que es el infierno. Al día siguiente, en el mismo punto de reunión, Yuri y Natsuki se reencuentran para ponerse al día después de la decisión tomada. En medio de una plática casual, Yuri nota a su amiga temblando y, poco a poco, abrazando sus rodillas para llorar. Su respiración se agita y alcanza a escuchar un susurro de Natsuki. Ayúdame. Al ver un inminente ataque de pánico, Yuri es quien tiene la prudencia de tranquilizarla y darle indicaciones de cómo debe respirar y que se encuentre en un espacio seguro. Le dice que tiene experiencia en este tipo de situaciones, lo cual nos da a entender que ella padece de lo mismo cada vez que sus pensamientos sobrepasan el límite y necesita descargarlos. El problema es que siempre lo ha hecho sola. Ahora es momento de poner todo eso en práctica y ayudar. Tanta es su concentración y su preocupación que no la suelta hasta que Natsuki por fin logra calmarse y su respiración se normaliza. Al momento de darle apoyo a su amiga, se sintió extraña. Jamás había compartido sus sentimientos tan abiertamente. ¿Será porque Natsuki encontró a alguien que la pudo comprender desde lo más profundo de sus sentimientos y pensamientos? Alguien que estaba sufriendo tanto como ella por el miedo al rechazo de las personas. Alguien que solo necesitaba ser escuchado y comprendido. La trató como a ella le hubiese gustado que la trataran. Ya sentadas con una hora de paz y tranquilidad, Natsuki a su manera le pide que sigan siendo tan cercanas y hagan cosas juntas, a lo que Yuri no le ve ningún problema en ir a distintos sitios para que sepan más una de la otra. Pero con lo que me quedo es con uno de los diálogos que me dejaron con una enorme satisfacción en toda su charla. Sé que has tomado muchas decisiones difíciles. Eres muy valiente. Y gracias a eso, todo irá mejor a la larga. Creo que cualquiera estaría orgullosa de ti. ¿Cualquiera? ¿Tú, por ejemplo? Sí, yo, por ejemplo. Creo que no soy el único que piensa lo poderosas que son esas palabras para una persona, sobre todo para los hijos que no han tenido una buena relación con sus padres, sobre los amigos que tienen expectativas sobre otros amigos, sobre las parejas y el esfuerzo que cada uno hace por el otro a su manera. Esas palabras que tantos años anhelamos escuchar,
pero que nunca nos dijeron: estoy orgulloso de ti. En el último capítulo, titulado Iguales, todas comparten lo que aprendieron durante el transcurso de la creación del club de literatura, y Yuri comparte su pensamiento al escribir en el pizarrón. Esta comenta que de no ser por Sayori, nunca se habría quedado en el club de literatura y que, gracias a ella, puedo entender que si alguien se esfuerza por entenderte y comprender tus aficiones, no es porque sienta lástima ni mucho menos, sino que también hay alguien que se preocupa por conocerte y quererte como eres. El entender los sentimientos de los demás le abrió mucho el panorama. La palabra que Yuri escribe en el pizarrón es reflexión, pero no solo en ella misma, sino en las personas a su alrededor. Eso le ayudó a crecer como persona y como amiga de los demás miembros del club. En el transcurso del juego base, se mantiene el arquetipo Dandere, que mencionamos al inicio del video y que, con la llegada de MC, su enamoramiento es justificado gracias a las historias paralelas. Como jugador, nos esforzamos por comprender los sentimientos de Yuri y comprender por qué era tanta su fascinación por los personajes de fantasía, la soledad que siente al no poder compartir sus gustos tan abiertamente y por qué llegó al club en primer lugar. Se sentía a salvo con MC y toda la comprensión que le daba. Por eso no dudó ni un momento en hacer el proyecto del festival escolar junto a él y expresarse solo como ella sabía, porque tenía muy presente que no sería juzgada. En MC, en nosotros, tenía un espacio seguro. En el segundo acto, sus cualidades negativas fueron llevadas al límite, pero hablaré solo de lo que el juego me transmitió. Creo que era obvio que alguien que no sabe expresar sus sentimientos tan abiertamente puede llegar al punto de dejarse llevar tanto por ellos que termine cometiendo locuras. Tener un comportamiento errático o ser mucho más hostil con las personas que amenazan su entorno de felicidad y confort. En el caso de Yuri, llevó todo al extremo de tratar a su mejor amiga como basura y denostar a la presidenta del club como una narcisista, solo para quedarse con lo único bueno que tenía en su vida: el espacio seguro que nadie más le podía dar, la persona que le dio tanto cariño y tanto afecto, que terminó muriendo por ello. Al final no importa si elige ser su amante o no. De cualquier manera, por la sobredosis de emoción o por un rechazo que no pudo aceptar, Yuri, la neblina lavanda, termina con su propia vida. Yuri es un personaje interesante por los matices que presenta a lo largo del juego. Ahí pude comprender el por qué tiene el favoritismo más grande entre las dokis, y es que con alguien con ese porte elegante y misterioso, atraería a cualquiera, pero no cualquiera podría domar el carrusel de emociones que puede ser Yuri. La lección que Yuri me dejó tiene que ver un poco con la de Natsuki, y es algo con lo que peleo todo el tiempo en un círculo social no tan cercano. Los diferentes caracteres son tratados de diferentes maneras. Como personas, debemos conocer qué tipo de personas estamos dispuestos a aceptar y cuáles no. No siempre tenemos que ser el sostén o el apoyo de la gente que no sabemos manejar. Sé que la expresión puede escucharse fatal, pero es una realidad que nuestro círculo más cercano se ha hecho así, debido a que sabemos cómo controlar las situaciones en ciertos casos, que a veces escapan de nuestro control de otras personas. Toma a Yuri como ejemplo de cómo calmar un ataque de pánico. No sé ustedes, pero fue una tremenda dulzura el saber que ella tuvo el tacto y la paciencia para poder controlar una situación que a cualquiera se nos pudo salir de las manos. El tratar a los demás como nos gustaría ser tratados es la clave. Obviamente sabiendo a quienes sí les importa y quienes solo lo utilizan a su beneficio propio. Todos necesitamos un espacio seguro de vez en cuando, de alguien que nos conozca tan bien que recurramos a él cuando lo necesitemos y que sabremos recompensarle de la misma manera. Pero recuerden que esto es solo un punto de opinión.